Muy buenas, estimados estudiantes. En este momento vamos a realizar lo que es la nómina de los empleados para esta compañía, la compañía X. Aquí tenemos lo que es una lista de los empleados. Ahí está su nombre. Una de las características de la nómina es que se representa una lista de empleados, los empleados que forman parte de X empresa, y en esta se ponen los datos de los empleados, se pone las deducciones. En este caso las deducciones son el AFP, el fondo de pensiones, el ARS, el seguro que pagan y el impuesto. Entonces se le va a hacer una deducción, es decir, se le va a hacer una rebaja a cada empleado de lo que son estas partes, y luego entonces cuando se suma el total de deducciones, que es lo que se le rebaja al empleado, entonces aquí vemos el sueldo neto, que es lo que realmente los empleados perciben. El sueldo bruto es el que el empleado eh, tiene registrado antes de calcular todas las deducciones, todo lo que se le va a rebajar, pero el sueldo neto es lo que realmente percibe. Por lo tanto, primero se le rebajarán las deducciones cuando la calculemos, y aquí veremos lo que realmente percibe, que es una cantidad menor. Entonces, todos estos datos lo pasaremos aquí. Vamos a iniciar con el señor Pancracio. Ya pasamos lo que fue el nombre, el sueldo, el puesto, la cédula. Entonces, para calcular las deducciones, vamos a ir a otra hoja para hacer el cálculo. Entonces, las primeras deducciones que vamos a calcular son el ARS y el AFP, como tenemos aquí. Para calcular el ARS, yo lo voy a hacer aquí mediante la hoja de cálculo, pero ustedes pueden llevar lo que es ese 3,04% a decimal, o sea, llevar el punto 2 espacio a la izquierda. Así lo podrá hacer en cualquier tipo de calculadora, pero aquí en Excel se puede hacer directamente. Entonces, en este caso, para tomar en cuenta lo que es el ARS, decimos el salario por el porciento. Inmediatamente ahí tenemos el resultado. Igual con el AFP también decimos es igual al salario del señor Pancaracio por el porciento de AFP, y ahí inmediatamente nos sale. Para continuar, lo primero que debemos hacer es ya sumar lo que son las deducciones para continuar eh, con la parte que sigue, y decimos esta parte es igual. Entonces sumamos las deducciones, decimos 1672 más 1578,50, y ahí están. Bueno, aquí ya inmediatamente me sale la parte que continúa, porque ya yo le había realizado la fórmula, pero lo que se hizo aquí fue que se le restó al salario las deducciones. Mírenlo ahí como se marcan. El salario, los 55,000 menos los 3,250, entonces es igual a 51,749,50. ¿Por qué calculamos estas dos deducciones primero, si aquí tenemos tres deducciones en la nómina completa?
Nada más calculamos el AFP y el ARS y el impuesto no. Bueno, la respuesta es porque antes de calcularle el impuesto debemos reducirle las deducciones. Al impuesto no se le calculan los seguros. Los seguros están exentos de el cálculo del impuesto y por eso primero lo restamos. Entonces esta cantidad es la que sí se le calcula el impuesto. Y lo que vamos a hacer es, antes de calcularlo, tenemos que multiplicarlo por 12. La razón es porque impuestos internos nos facilita una escala anual. Entonces, el salario que estamos calculando en este momento es mensual. Entonces, para poder identificar si ese salario está dentro de una escala o para saber en qué escala está, debemos multiplicarlo por 12. Por eso entonces decimos la base imponible, que es esta, vamos a calcularla para llevarla a lo que es la escala anual. Lo multiplicamos por 12. Y este es el resultado. Entonces aquí lo que tenemos es la base para calcular la tasa. Lo que tenemos que identificar ahora en cuál escala nos queda. Vamos a representar la escala anual para el cálculo del impuesto a los asalariados, los empleados, en esta recta numérica. Entonces, ¿cómo lo haremos? Será poniendo estas cantidades donde se presentan intervalos de 100.000. Entonces va aumentando 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 y 600.000. Entonces, este ejemplo lo vamos a tomar para ver esta parte principalmente que quiero que ustedes noten. Por ejemplo, la mitad de entre 400.000 y 500.000 serían 450.000. Ponemos aquí, lo dividimos aquí, la mitad. Diríamos que ahí está un aproximado, porque no lo vamos a hacer algo específico, simplemente para mostrarle el ejemplo, cómo vamos a trabajar. Entonces, lo importante es saber que la escala, por ejemplo, lo que están exentos, aquí tenemos lo que es la parte que está exenta, según vimos el cuadro, todos los que ganan hasta los 416.220 al año están exentos. Esta parte están exenta. Entonces, ya los que ganen más de ahí, por ejemplo, hasta aquí que son esta parte, todos los que ganen desde 416.000 hasta 624.329, entonces esa parte paga lo que es el impuesto, o sea, el excedente, lo que exceda de esta parte paga el impuesto. Los que ganen ya mayor de esta cantidad de 624.320 anual sería que pagaría ya un 20% del excedente, pero lo que nos interesa es esta parte. Bueno, aquí tenemos el salario del señor Pancracio, el salario anual que lo llevamos anual y nos quedó en 620.994. Entonces está aquí en esta parte de lo que es ya la escala del 15%. Está juntico ya al final, pero todavía está en esta escala de 15%. Vamos a ponerlo, ubicarlo más o menos en esta parte. Entonces dice aquí que se le resta la escala para calcularle el impuesto solo al excedente. Y aquí entonces
decimos los 620,000, que es esta partecita, 620,000 menos 416,220 menos esta parte. Esta parte está exento, no va a pagar impuesto. Entonces la parte que resta desde los 620,000 hasta aquí es la que va a pagar el impuesto, y en este caso son los 204,774. Bueno, aquí tenemos ya la tasa anual ya identificada en qué escala queda. Lo que nos resta aquí en esta parte dice: se resta la escala para calcular el impuesto solo al excedente. Vamos a restarla para calcularle solo al excedente. Decimos 620,994 menos la escala anual, que es 416,220. Lo restamos para ver el excedente. Este es el excedente anual. Entonces aquí dice que el excedente se divide entre 12 para llevarlo a mensual. ¿Por qué? Porque estamos calculando un salario mensual. Entonces decimos que el excedente es igual al excedente anual dividido entre 12 para llevarlo a mensual. Entonces este es el excedente mensual, y ahora a esta parte es que le vamos a calcular el impuesto, que es el excedente. Decimos impuesto sobre la renta, que es el 15%, multiplicamos por la escala que le corresponde, la tasa, que es el 15%. Y esta parte es la que vamos a llevar ya entonces al cuadro de la nómina. Bueno, aquí pasamos ya todas las deducciones, el AFP, el ARS, el impuesto sobre la renta, ya calculado en esta parte. Llevamos todo. Ahora lo que nos resta es sumar el total de deducciones para luego saber cuál es el sueldo real, sueldo neto, qué es lo que realmente vamos a percibir los empleados. Entonces primero sumamos las deducciones. Más ARS más impuestos sobre la renta es igual. Ahí está el total de deducciones. Ahora vamos a ver cuál es el salario real o sueldo que vamos a percibir. Decimos igual al salario bruto, que era lo que representaba al principio, menos las deducciones. Entonces este es el sueldo real que percibimos. Después de calculado el sueldo neto, entonces se continúa con los demás empleados. Se continúan poniendo los datos de los empleados del Mirio o del Vina y Restituta por aquí, y continuamos poniendo todos sus datos y haciéndole el cálculo a cada uno de ellos. De igual forma, se puede poner debajo, si ustedes quieren ponerlo escribirlo en un cuaderno aparte. Cada quien decide cómo lo hará, pero se debe hacer el proceso para cada empleado. Gracias.